Querida audiencia, saludos como siempre desde Radio Municipal y Quito Encuentro de Oportunidades. Como saben, este es un segmento multidimensional auspiciado por la alcaldía, su titular, el doctor Guarderas, su cabildo, y tiene que ver con devolverle a Quito su principalía como capital de la República en muchos órdenes: político, económico, social, fundamentalmente cultural. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un emprendimiento muy en boga que está desarrollándose aceleradamente en el Ecuador, que es el cine. Y vamos a hablar con Rubén Jurado de cine comunitario. Rubén, te doy una muy cordial bienvenida, te agradezco por aceptar esta invitación y paso a conversar contigo con una primera pregunta. Sabemos que es el cine. ¿Qué es el cine comunitario? Bueno, el cine comunitario principalmente es una metodología. Digamos que hay muchos tipos de cine, ¿no? Y lo que le diferencia al cine comunitario de los otros es la metodología de cómo se produce, digamos, ¿no? Nosotros formamos parte de Nómada Cine Comunitario, lo que hacemos es generar procesos de encuentro y de socialización con diferentes grupos sociales, digamos, y pasamos siempre por un proceso, por ejemplo, de pedagógico, un proceso de enseñanza, ¿no es cierto? Primero, nosotros, un grupo de cineastas, enseñamos a otras personas, a otros colectivos a hacer cine y luego colectivamente escribimos un guión, desa desarrollamos una historia propia, digamos, sincera, desde los propios y propias protagonistas de estas historias, y a partir de eso construimos una película. Entonces yo pienso que las principales diferencias del comunitario de otros cines, ¿no? Como el comercial o independiente o lo que sea, es que hay un componente de enseñanza y luego hay una relación muy directa, digamos, entre quienes enseñamos y quienes están aprendiendo, ¿no? Para construir proyectos de maneras, digamos, más horizontales, ¿no? Y de más escucha. Rubén Jurado, yo veo aquí dos fenómenos. Uno que tiene que ver con el cine mismo, los cineastas, los que quieren desarrollarse en esta actividad, que reciben docencia, que reciben enseñanzas y orientación sobre el cine comunitario. Y luego encuentro un segundo plano, que ya es el público receptor. Entonces, allí ese público receptor recibe un cine, por así decirlo, vivencial. Esto es lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces hay episodios buenos, malos, neutros, que se presentan como una suerte de diagnóstico social con el fin de mejorarlo. ¿Es esto así? ¿Estoy equivocado o errado en mi apreciación? No, está muy, muy bien tu apreciación, ¿no? Digamos que exactamente cuando se hace cine comunitario, digamos que no hay un solo autor, la autoría es colectiva, ¿no? Y a la autoría ser colectiva, lo que representa ese cine representa a una comunidad, no solo a una visión, digamos, de un solo artista, ¿no? De un solo cineasta. Entonces, por supuesto, presenta a los públicos diferentes realidades muy sinceras, ¿no? Algunas dramáticas, algunas, eh, como tú dices, más neutras, pero todas son finalmente testimonios sinceros de estos procesos y de unas realidades que se quieren contar, ¿no? De unas historias que se quieren contar. Ahora bien, Rubén, el cine es un arte y es un arte superior porque es cultura y lo quiero parangonar, si me lo permites, Rubén Jurado, con el cuento, la literatura, la poesía, la novela, la narración, el relato. La historia humana siempre tiene una moraleja, es una enseñanza. La historia nos va dejando lecciones. Y la novela, para poner el ejemplo, también nos va dejando modos, conclusiones, actos para mejorar nuestra relación como seres humanos. El cine, tengo entendido que busca lo mismo, y el cine comunitario, pienso que con mayor razón. Moraleja, lección, enseñanza, mejoramiento. Totalmente, ¿no? Nosotros quienes estamos comprometidos con este tipo de cine, con esta metodología de hacer cine,
nos interesa mucho que este cine nosotros llamamos que es un arte para la transformación social, de alguna manera, ¿no? También es un cine estético, ¿no? También es un cine creativo, también es un cine que propone como un arte complejo que es, ¿no? Porque el cine pues, es el encuentro de varios lenguajes, ¿no? El sonoro, el audiovisual, el hecho, el narrativo, el dramatúrgico, ¿no? Eh, entonces, hay muchas propuestas que vienen del cine comunitario, pero una de ellas, sin duda, es que genere conciencias, ¿no? Porque cuando ves una película de cine comunitario, eh, la mayoría de veces el espectador es consciente que está viendo una película de cine comunitario, ¿no? Entonces, esas historias que se están contando llegan a estos públicos con ese componente, ¿no? De lo que estoy mirando está siendo contado desde las propias personas que lo han vivido, que lo están vivenciando, ¿no? Entonces, le da una carga muy fuerte, ¿no? Y ese sí es una intención del cine comunitario, por supuesto que sí. Rubén Jurado, siempre me encanta aprender de gente que sabe y los especialistas, tú eres uno de ellos en el cine y comunitario. Me llamó la atención algo que dijiste, pero que resulta obvio. En el cine comunitario no hay un protagonismo, no hay un actuar, no hay un monopolio, un oligopolio de actores o actrices, no hay las vedettes, no hay un astro de la pantalla. Pero tengo entendido, Rubén, que quien toma ese papel protagónico es el relator, el narrador del evento comunitario que está filmándose o que está presentándose. No sé si me estoy explicando la preocupación que tengo. O sea, digamos que claro, como es un cine que está alejado como de la industria, ¿no? Digamos, de ese lado más industrial de la producción audiovisual, no tenemos como estas estrellas, ¿no? Digamos, no nos centramos en un gran actor, en un protagonista, nos centramos normalmente en varios, ¿no? Pero de todas formas, el cine comunitario puede ser, hay cine comunitario, digamos, estéticamente muy bien hecho, muy pulcro y con buenos presupuestos, donde hay excelentes actuaciones y donde se cuentan igual historias de ficción, ¿no? Por ejemplo, el cine comunitario no es necesariamente documental, el cine comunitario no es necesariamente dramático, hay cine documental comedia, hay cine documental de terror, hay cine documental de muchos géneros, ¿no? Y con muchas formas de producir, ¿no? Entonces, digamos que sí se aleja en ese sentido, ¿no? Que no te vas a encontrar en esa relación, digamos que estamos más acostumbrados a ver en el cine más comercial, ¿no? En ese sentido, sí funciona de manera diferente, ¿no? Pero es muy interesante ver, por ejemplo, en las películas que nosotros hacemos, el 98% de las actrices, de los actores, son actores naturales, ¿no? Son actrices y actores naturales y muchos de ellos actúan muy bien, ¿no? Porque pues se les aprenden a manejar bien sus emociones, a comprometerse con sus personajes. Y eso es muy interesante porque terminan siendo también un poco estrellas, ¿no? Protagonistas de una película, porque finalmente una película es una película, ¿no? Y cuando estos jóvenes o estas personas se ven a sí mismas en el cine como protagonistas, hay un momento de estrellato también, ¿no? Hay un momento de estar, de ver ese reflejo en la sala, ¿no? En la gran sala, ¿no? Y eso es un plus también, digamos, ¿no? Porque para muchas de las personas con las que nosotros trabajamos, que han vivido vidas complicadas, que han sido vulnerabilizadas, poder llegar a verse en el cine es un plus muy grande, ¿no? Correcto. Te quiero preguntar en el cine comunitario qué papel juegan estos factores que son costosos. Son los escenarios, son las tramoyas, son los ambientes con los que hay que trabajar. Hoy felizmente ustedes están auxiliados por la computación y por la programación y por los software que puedes tú producir cualquier cantidad de escenarios sin necesidad de estar vivencialmente en un lugar, en un paraje. Pero de todas maneras, hay un cine comunitario que utiliza esto que yo llamo tramoya, el montar un ambiente.
Nosotros usamos todas las técnicas del cine, ¿no? El cine tiene un equipo de dirección de arte donde se trabaja justamente lo que tú comentas, ¿no? La escenografía, todos los objetos, todos los vestuarios, todos los colores, todo lo que aparece en la construcción, en la composición de una escena, ¿no? Eh, y en el cine comunitario tenemos ese departamento, ¿no? Y es interesante porque como se hace de manera colectiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en nuestros proyectos normalmente con un promedio de 60 personas, ¿no es cierto? Estudiantes. Entonces, decimos, por ejemplo, bueno, en esta escena, chicos, chicas, hombres, mujeres, ¿no? Compañeras, compañeros, necesitamos recrear una casa de una familia de los años 60, ¿no? Entonces, normalmente en una película con con un presupuesto grande, ¿no? De cine independiente o comercial, pues el director de arte pues coge el dinero que sea necesario y va y compra y busca y construye, ¿no? Pero en este caso nosotros lo que hacemos es un desglose de todo lo necesario y son los mismos jóvenes, con nuestra ayuda, por supuesto, los que consiguen todas las cosas y trabajamos de manera muy colectiva para poder tener todo lo necesario para una composición de una escena, ¿no? Entonces, claro, algo que en una película costaría mucho dinero porque lo tienes que todo comprar o alquilar. En este sentido, es quién tiene una lámpara como estas, quién va a buscar a su casa esa lámpara de los años 60, que la pueda prestar, que le pida a la abuelita, no sé qué. Entonces vamos juntando las cosas, ¿no? Entonces ahí hay un espíritu comunitario y también de un cine un poco de guerrilla que llamamos, ¿no? En Latinoamérica. Eh, entonces, eso es muy bonito, ¿no? Y luego también buscamos mucho escenarios naturales, ¿no? Escenarios que los podamos encontrar que ya estén hechos, ¿no? Usamos ahí hay un encuentro un poco con el cine documental, ¿no? También. Solo déjame pedirles que bajen el volumen aquí. Eh, Rubén, por qué moviste eso? Se te fue la voz completamente. Ahí estoy de nuevo, disculpa, hubo un Ya, por problema favor, no técnico vuelvas a aquí. hacer nada. ¿Qué te pasó? Es que alguna cosa muy fuerte sonó aquí, entonces algo pasó, pero seguimos bien. No te preocupes, estamos en cine comunitario. El show tiene que continuar siempre. Eh, Rubén, quiero preguntarte algo. En el cine este especializado, cine social, cine comunitario, ¿siguen jugando un papel fundamental? ¿Siguen jugando estos personajes o estas actividades? El productor, el director, el actor, el, el, eh, el editor. Hablemos un poco de estos componentes que son los clásicos, por favor. claro, o sea, hay muchas formas de hacer cine y hay muchas formas de hacer cine comunitario también. En nuestro caso, nosotros sí nos dividimos en estos grupos, ¿no? Hay 5 departamentos, ¿no es cierto? Sonido, o sea, perdón, dirección, producción, fotografía, sonido y arte, ¿no es cierto? Son los 5 departamentos principales y luego la postproducción, que es la edición de la película, ¿no? Y sonorización de la película. Nosotros sí trabajamos con esos departamentos en el cine comunitario, o sea, sí nos dividimos en estos equipos para trabajar, porque el cine en nuestra metodología sí necesita liderazgos también, ¿no? Que sea comunitario no significa que sea un caos, por ejemplo, ¿no? No significa que cualquiera hace lo que quiere y cualquiera decide las cosas en el momento Es decir, de un rodaje. no hay cabida ahí para total y completa espontaneidad. También hay escuela y hay Hay, dirección. hay escuela, hay dirección, hay orden, ¿no? Pero también somos flexibles con, con las necesidades de los protagonistas y los hacedores de la película en el momento de la grabación. Entonces, si bien hay un equipo de dirección, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, nos pasó en una escena que era una escena de amor, ¿no es cierto? Entre un chico y una chica. Y era una historia un poco fuerte porque era una historia también sobre violencia contra la mujer. Y, y estábamos en plena grabación y algunas compañeras del equipo, tanto estudiantes como profes, se reunieron en el momento, en el set de grabación, decidir que a ellas no les parecía correcto que esa sea una historia de amor, que no deberían besarse, que no debería ser una historia de amor, que esa mujer no necesitaba una historia de amor en su vida, que eso
que no, eso no estaba correcto, pero en el momento del set, de la grabación, algo que ya estaba escrito en el guión, ¿no? Entonces, en el cine comunitario es posible, en el nuestro, nosotros escuchamos esas ideas y decimos, ok, ya estamos en la grabación y si ustedes están seguras de que eso no debe ser así, pues cambiemos y cambiemos en este momento. Entonces, en ese momento reescribimos la escena y tuvimos que reescribir 2 y 3 escenas más para que eso tenga un sentido y cambiamos en ese momento una parte importante de la historia. Entonces, el cine comunitario nos da esa posibilidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay un orden, ¿no? Porque el cine necesita orden para ser realizado, ¿no? Es un trabajo duro, es un trabajo colectivo, se necesita mucha gente, equipos, y no se puede estar trabajando, digamos, a la ligera y en el caos, ¿no? Lo que sí hacemos, por ejemplo, en el cine comunitario es eh, intercambiarnos los roles, por ejemplo, o sea, que no hay un solo director que dirige toda la película, ¿no es cierto? Sino que hay, nos vamos a veces pasando los roles de la dirección o pasando los roles de fotografía o de sonido para que todas las personas involucradas un poco puedan vivir toda la experiencia desde los diferentes departamentos, por ejemplo. En el cine al que estamos acostumbrados y que nos ha invadido Rubén Jurado, el cine industrial, el cine comercial, vemos y creemos equivocadamente que todo es idílico, que todo se da en una armonía perfecta, pero cuando uno husmea un poquito más profundamente, uno sabe y se entera de que hay profundas tensiones en el equipo interior que produce una película. El director, el editor, el productor, etcétera, etcétera, el que se ocupa del arte, del sonido, del vestuario, el maquillaje, en fin, hay una serie de tensiones. Y te pregunto, en este cambio de roles que tú me estás hablando, de que se intercambian ustedes actividades, ¿esas tensiones se multiplican o se facilitan? En realidad, no se generan tensiones porque nosotros también nos preparamos para eso, ¿no? O sea, no, no, no le soltamos a los chicos o a las chicas que se intercambien los papeles porque sí, sino hay un interés también en ello, ¿no? Y como tenemos un proceso pedagógico de enseñanza, entonces digamos que los chicos que cambian roles están preparados para ese cambio de rol, ¿no? Y el cine, como todo arte, también yo creo que a mí me ha ayudado y he visto en mis estudiantes mucho eso, que hay una humildad también en el arte, ¿no? Que hay que aprenderla. Y en el cambio de roles hay humildad, ¿no? Porque a veces llega gente que dice, yo voy a ser la directora, ¿no? El director de cine y yo voy a dirigir la película y, ok, sí, vas a tener tu oportunidad y lo vas a hacer, pero también vas a tener que ser un asistente de producción para que también entiendas qué siente la persona que está ayudando a cargar los cables, a traer la comida puntualmente, a que nadie se enferme, a poner el protector solar, a coordinar el transporte, a sostener un micrófono, ¿no? Entonces yo creo que eso es bonito el cine comunitario porque sí pueden haber tensiones, pero luego la gente después de los procesos dice, ah, qué interesante, ¿no? Yo estuve de líder y pude poner mi creatividad y mis ideas como director, pero también sé lo que es estar atrás y también sé lo que es estar cargando los cables y también sé lo que es estar cargando la cámara pesada durante horas, también sé, ¿no? Y entonces eso yo creo que genera que el equipo se fortalezca y genera que el equipo tenga siempre empatía por el resto, ¿no? Y por todos, todas y todos somos importantes en un rodaje. Es tan importante el director que tiene la idea en la cabeza como la persona que está quizás cerrando una calle para que podamos hacer la grabación sin que se atraviese un bus, ¿no? Y eso de cambiar de roles, yo creo que genera esa sensibilidad. Magnífico. Actúa entonces positivamente garantizando la unión, la armonía, no la desunión, no la tensión. Mira, hay géneros tantas como las actividades humanas, ¿no? Hay este cine guachafo, vulgar, trivial, banal, que nos viene generalmente de Hollywood. Hay un cine también anglosajón muy culto, verdaderamente, ¿no? Esa edad, tengo entendido que en la costa este, mucho de esto. Hay el thriller británico, hay la comedia italiana,
hay el que yo prefiero porque me encanta el cine francés, me aburre terriblemente el cine alemán. Y quiero preguntarte algo, en el cine comunitario, ¿qué ayuda ha dado el realismo italiano? Esa es una linda pregunta. El realismo italiano fue un cine eh, que cambió en una era muy específica, cambió, ¿no? Yo creo que el realismo italiano tiene un elemento en común con el cine comunitario, que es justamente hacer un cine más libre, un cine donde de usar las herramientas cinematográficas de una manera mucho más avesada, digamos, y de también mezclar la realidad con la ficción, ¿no? El documental con la ficción. Eh, nosotros, o sea, las películas de realismo italiano vienen a darle un giro, ¿no? A ese cine más formal, ¿no? Cuando salen estos cineastas a mover las cámaras, a estar en la calle con la gente, ¿no es cierto? Eh, Dan un giro, ¿no? Y yo creo que eso nos ha influenciado, por supuesto, a nosotros. Y yo siempre pienso en ese tipo de cine cuando estamos haciendo cine comunitario, porque digo, fíjense siempre lo que está pasando a nuestro alrededor, fíjense que nosotros no estamos parando la ciudad entera, no estamos parando la plaza entera. Nosotros estamos haciendo ficción muchas veces en medio de la ciudad, generando escenas de ficción en medio de la ciudad, interactuando con la gente que a veces ni sabe que estamos rodando una película, ¿no? Hace el Entonces, cine sin interrumpir la vida. sin interrumpir la vida. Entonces es interesante porque el cine, a mí hay algunas películas del realismo italiano que a mí a veces me llama más la atención lo que está pasando detrás que lo que está pasando en la escena, porque en la escena tú sabes que hay una actuación, pero lo que está pasando detrás es una memoria de lo que era, ¿no? Y eso es bellísimo, ¿no? Y yo digo, en el cine latinoamericano y en el cine comunitario en especial, estamos quizás dejando también esa huella, ¿no? Me gustaría sentir eso, ¿no? Que cuando rodamos por el Guayaquil de la época de la pandemia, no solo estamos haciendo una película nuestra, sino también estamos dejando una huella y una memoria de lo que ese Guayaquil era, ¿no? Porque no lo estamos transformando. Eh, Ha sido qué importante conversar contigo, Rubén Jurado, cineasta de cine comunitario, tú esta vez. Se me quedan en el archivo memorial de la curiosidad una gran cantidad de preguntas y quiero comprometerte a que tengamos una nueva conversación en este espacio, Quito Encuentro de Oportunidades, que es absolutamente incondicional y gratuito, Rubén. Así que me encantaría volver a conversar contigo. Comprométete, por favor. Por supuesto, muy comprometido a conversar contigo siempre, agradecido con el espacio, por supuesto, y estamos siempre haciendo cosas y siempre nos interesa mucho poder contarlas, divulgarlas, ¿no? Que sepan un poco, ahorita acabamos de lanzar un largometraje que se llama Amarillo, Azul y Rojo, que es un largometraje de ficción que trabajamos con personas en situación de movilidad humana y ecuatorianas de comunidad de acogida, un largometraje de 1 hora y media que grabamos en 3 provincias del Ecuador, que ahorita está viajando por Latinoamérica, por Europa, por algunos lados y volverá en febrero a la Cinemateca Nacional. Les invitamos a estar atentas de cuando estemos de esto. Y tenemos otra película que se llama Mujeres en Movimiento, que fue especialmente trabajada con mujeres también de diferentes provincias y un trabajo muy bonito que es un largometraje dividido en 4 películas que está libre en YouTube, en nuestra página de Nómada Cine Comunitario. Y así vamos, ¿no? Trabajando. Entonces, que estén Entonces, Rubén, atentos. nuestro próximo tema será amarillo, azul y rojo y mujeres de movimiento, Me parece muy bien. entre otras curiosidades que te presentaré. Te mando un abrazo y un gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Jackie. Que tengan muy buenas noches y saludos a todos nuestros oyentes.